Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de redes de tuberías y como habíamos mencionado en la última clase, en este momento vamos a describir el método de Hardy-Cross para resolver problemas de redes de tubería. Ya habíamos visto esta red de tuberías, habíamos definido su número de ecuaciones incógnitas, habíamos dicho que teníamos dos ecuaciones de balance de energía y cuatro ecuaciones de balance de masa, que hacían un total de 6 incógnitas, que eran 6 caudales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta era la ecuación de una de las mallas. Y esto, si los caudales, o al momento de que los caudales sean los correctos, debe ser igual a 0. Entonces, ¿en qué consiste este método de Hardy-Cross? Repito, muchos de ustedes tienen calculadoras poderosas donde solamente tienen que poner las ecuaciones de balance de energía, las ecuaciones de balance de masa, definir el caudal en función de las velocidades y el área, definir los factores de fricción en función de las velocidades, definir las pérdidas en base a su definición, y tienen un sistema de muchas ecuaciones que introducen una por una en sus calculadoras y la calculadora luego se encarga de hacer todos los cálculos. Para los que no tienen ese tipo de calculadoras, vamos a presentar el método de Hardy-Cross. Vamos a ver en qué consiste el método de Hardy-Cross. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de balance de energía se pueden obtener? Siempre lo asociamos con los recorridos o con lo que en circuitos llaman las mallas. Así que definimos eso nos dice el máximo número de ecuaciones de balance de energía que podemos establecer, ¿verdad? Cuando vimos este ejemplo en la clase anterior, definimos esta malla y esta malla. No son las dos únicas posibilidades, son las más obvias, pero no son las dos únicas posibilidades. Podríamos, por ejemplo, definir esta malla y definir esta otra malla. Repito, no es lo más usual, pero también constituiría un sistema de dos ecuaciones independientes. Lo que no podemos hacer es 1, 2 y 3 mallas. Ya una de las tres sería dependiente de las otras dos. Así que primero tenemos que establecer el máximo número de mallas que podemos definir, y eso nos dice cuántas ecuaciones de balance de energía podemos establecer. Y esto, como veremos a continuación, es sumamente importante. Así que asumir tantos caudales como ecuaciones de balance de energía son posibles. Así que una vez que sabemos cuántas ecuaciones máximas de balance de energía podemos establecer, eso nos dice cuántos caudales debemos asumir. Para el caso de esta figura, hay dos mallas, es decir, dos ecuaciones de balance de energía. Eso implica que debemos asumir dos caudales. Así que para este caso hay que asumir dos caudales. Y obviamente hay libertad para cuáles son los caudales que debemos asumir, pero también hay restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Debemos asumir caudales que estén asociados uno con cada una de las mallas. Es decir, de nada sirve asumir este caudal y este caudal. Los dos caudales están asociados con esta malla. De hecho, uno de esos dos caudales se determina por balance de masa en el nodo O. Así que, repito,
debemos asumir un caudal por cada malla. Así que, por ejemplo, podemos asumir este caudal y este, o este caudal y este, o este caudal y este. Así que hay libertades, pero, repito, hay restricciones. Con las 4 ecuaciones, no sé, ya tenemos 2 caudales asumidos. Y hay 4 ecuaciones de balance de masa. Así que con eso podemos encontrar los 4 caudales restantes a partir de las ecuaciones de balance de masa. Eso significa que ahora tenemos un número para cada uno de los caudales. ¿Y de qué dependen esos 4 otros caudales? Dependen de lo que hayamos asumido en estos dos. Así que estos 4 caudales son función de lo que hemos asumido. Pero una vez que tenemos los 6 caudales definidos, y digo 6 porque me estoy refiriendo a la red de tubería que tenemos aquí, podemos calcular el factor de fricción para cada uno de esos tramos, podemos calcular las pérdidas por fricción en cada uno de esos tramos y podemos calcular las pérdidas por accesorios. Es decir, al tener 6 caudales y conocer los diámetros, podemos calcular 6 velocidades, podemos calcular 6 pérdidas por fricción y 6 pérdidas por accesorio. Así que tenemos la pérdida en cada uno de los tramos. Después tenemos que sustituir esas pérdidas en las ecuaciones de balance de energía, es decir, ya podemos calcular cada una de estas pérdidas y la podemos sustituir en las ecuaciones de balance de energía y decidir si el resultado es 0 o si satisface la ecuación de balance de energía. Si se satisface la ecuación de balance de energía, quiere decir que los caudales asumidos eran los correctos. Si no se satisface la ecuación de balance de energía, quiere decir que no fueron correctamente asumidos los caudales y debemos volver a asumir otros 2 caudales. Así que volvemos al punto 1, donde debemos asumir, no sé si esto es lo que ocurre, entonces debemos regresar acá. Pero debe haber una manera de que el siguiente conjunto de caudales asumidos sea mejor que el primero. Eso quiere decir que debemos buscar un mecanismo para corregir los caudales asumidos. Por eso acá nos preguntan cómo se corrigen los caudales asumidos. Debemos establecer esta ecuación. En el caso de esta red de tubería habíamos asumido un caudal que podía ser el caudal de 0 a 1. Y habíamos dicho que de este lado podíamos asumir otro caudal que puede ser el caudal de 3 a 4. Así que necesitamos definir un delta de caudal de 0 a 1. Y ese caudal está asociado con esta malla. Así que esta sumatoria de pérdidas se refiere a la ecuación de balance de energía de esa malla. Así que el numerador es el resultado de la ecuación de balance de energía para la malla asociada con ese caudal asumido. Y en el denominador tenemos 2 multiplicado por la sumatoria del valor absoluto de cada una de estas pérdidas dividido entre su respectivo caudal. Y con eso obtenemos la corrección para este caudal. Con la ecuación de malla del lado de acá obtendríamos la corrección para este otro caudal, donde nuevamente el numerador representa la ecuación de balance de energía igualada a 0. Así que vamos a escribir eso por aquí. El numerador de los delta de caudal representa la ecuación de balance de energía de la malla
o del circuito o de la trayectoria asociada con el caudal asumido. Igualada a cero. ¿Eso qué significa? Como vamos a ver en el siguiente caso, donde el circuito no es cerrado, el numerador siempre debe ser la ecuación de balance de energía igualada a cero, de tal manera de que si los caudales son los correctos, este resultado debe ser cero. Por lo tanto, el incremento o la resta debe ser igual a cero. No debemos corregir el caudal. La pregunta acá es cómo se determina si este cambio de caudal debe ser sumado o restado al caudal asumido. Y repito, si consulta la literatura le van a dar criterios específicos. Sin embargo, como hemos visto, hay diferentes criterios para establecer la ecuación de balance de energía. Veremos, y la que hemos estado utilizando estaba definida de esta manera. Sin embargo, algunos libros usan el punto de llegada como el lado izquierdo y el de partida como el lado derecho, y obviamente eso cambia el signo de las pérdidas. Se repito, usted puede asumir una convención, la que le resulte más conveniente, y buscar en la literatura cuál es el signo que debe tener este delta de caudal para decidir si se lo debe sumar o restar a el caudal asumido. Pero supongamos que usted quiere usar un criterio más razonado. Vamos a suponer que acá nosotros establecemos nuestra ecuación de balance de energía para la primera malla. Así que H de O, que es el punto de partida, es igual al H de llegada más las pérdidas de O a 1 más las pérdidas de 1 a 2 menos las pérdidas de O a 2. Y esto debe ser igual a 0. Entonces vamos a suponer que ya asumimos un caudal de O a 1 y que el resultado que obtenemos aquí, que representa el numerador de esta ecuación, nos da un número negativo. Vamos a ver qué significa que ese resultado sea negativo desde el punto de vista del valor asumido. Si esto es un número negativo y el caudal que yo voy a corregir es este, en función de ese caudal, o cuál término de esta ecuación depende de ese caudal directamente. El término que depende de ese caudal directamente es esta pérdida. Y si el resultado de esta ecuación es negativo, ¿qué sugiere ese resultado con respecto a la magnitud de esta pérdida? Yo necesito que toda la sumatoria de estas pérdidas sea igual a 0. Y por lo pronto estoy obteniendo un resultado negativo. Eso quiere decir que yo debo buscar que esta pérdida se haga más grande para que el resultado se acerque a 0. Entonces, por lo pronto hemos obtenido que el numerador tiene un número, o proporciona un número negativo. Así que el delta de caudal encontrado es negativo.
Pero ¿qué efecto quiero yo que el nuevo caudal tenga sobre las pérdidas? Yo quiero que las pérdidas aumenten. Y para que las pérdidas aumenten, el caudal debe aumentar. Por lo tanto, en ese caso, le debemos restar. Así que el nuevo caudal debe ser igual a el caudal asumido menos el delta de caudal encontrado. Ahora vamos a ver qué hubiera ocurrido si este término es positivo. A ver, si este término es positivo, quiere decir que las pérdidas de acá son más grandes que las pérdidas de acá. ¿Y qué necesito yo? Ahora yo necesito disminuir estas pérdidas para que esto se acerque a cero. Y nuevamente habría que restarle el delta de caudal. Pero ese razonamiento se basa en este criterio o en esta convención para la ecuación de balance de energía. Si hubiéramos usado esta convención donde dice que HDL de OA2 menos HL de OA1 menos HL de 1 a 2 igual a 0, en esta convención un resultado negativo implica que el caudal asumido es muy grande y que necesitamos disminuir ese caudal asumido para que este número se acerque a 0. Y en ese caso deberíamos entonces sumar ese delta de caudal para que el caudal sea menor. Así que repito, usted puede ir a la literatura y casarse con una sola convención, o puede utilizar un criterio más razonado donde usted pueda decidir este signo en base a la convención que haya utilizado en su ecuación de balance de energía. Continuando con la implementación del método de Hardy-Cross, acá nos preguntan qué ocurre en el caso en que se involucran depósitos y el análisis de energía no regresa al mismo punto. Así que aquí los circuitos no son cerrados, pero nuevamente esto lo podemos asociar con trayectorias. Y nuevamente las ecuaciones de trayectoria están asociadas con ecuaciones de balance de energía y tenemos que preguntarnos cuántas trayectorias independientes para evaluar balance de energía podemos utilizar en esta red de tuberías. Acá nuevamente vamos a definir un punto O y podemos tener esta trayectoria y podemos tener esta trayectoria. Son las dos trayectorias independientes que podríamos definir. Lo que quiero decir con esto, no son las únicas dos trayectorias, sin embargo, lo que quiero decir es que no podemos tener una tercera trayectoria que sea independiente de estas dos. Por ejemplo, podríamos definir esta trayectoria. En ese caso tenemos tres trayectorias definidas, pero de esas tres solo dos son independientes. Así que el número máximo de trayectorias son dos trayectorias. Así que tenemos dos ecuaciones de balance de energía. Y ese es el máximo de ecuaciones que podemos establecer y que esas ecuaciones sean independientes. ¿Cuántos caudales tenemos en esta red? Hay tres caudales. Y una de las primeras cosas que
mencionábamos debíamos hacer es decidir la dirección de los caudales. Entonces, Z1 es el depósito que está a mayor elevación. Si no hay una bomba asociada con este sistema, no hay manera de que el flujo vaya en esta dirección. Así que estamos seguros que para esta red de tuberías esa es la dirección que debe llevar ese caudal. El depósito 3 está a la elevación más pequeña de todos los depósitos. Eso significa que nuevamente, en ausencia de una bomba, ese depósito no es capaz de alimentar a nadie. Así que para este caso estamos seguros que esta es la dirección que debe llevar ese flujo. Sin embargo, en el caso del segundo depósito, es posible que esta elevación sea lo suficientemente alta para alimentar estos dos depósitos. Y en ese caso, el flujo iría en esta dirección. O este Z ser lo suficientemente grande y aún siendo menor que Z1, alimentar también a este depósito. Así que no estamos seguros de cuál es la dirección que debe llegar o que debe tener el caudal que está asociado con el segundo depósito. Por lo tanto, debemos establecer sus pérdidas en base a el criterio que definimos en la clase anterior, donde dividíamos las pérdidas en resistencia y en flujo, o en término asociado con flujo. Así que para este caso tenemos que establecer dos ecuaciones de balance de energía y vamos a usar las dos trayectorias que habíamos definido inicialmente. Así que Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G es igual a Z2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G más las pérdidas que hay de 1 a O más las pérdidas que hay de O hasta 2. Y vamos a ver acá, la velocidad en este punto es 0 y la velocidad en este punto es 0. Así que estas dos velocidades se cancelan. Si los dos puntos están expuestos a la atmósfera, estas dos presiones son iguales. Y cuando definíamos la manera en la que podíamos corregir el caudal asumido para aplicar el método de Hardy-Cross, decíamos que debíamos representar para su numerador la ecuación de balance de energía igualada a 0. En el caso de los circuitos cerrados del ejemplo anterior o de la red anterior, uno empezaba en un punto y regresaba al mismo punto. Ese no es el caso. Acá estas zetas son diferentes. Así que igualando esto a 0, tendríamos que 0 es igual a Z2 menos Z1 más las pérdidas que hay de 1 a O más las pérdidas que hay de O a 2. Y esto representa el numerador de la ecuación de Hardy-Cross. El denominador sigue siendo igual e incluye únicamente las pérdidas. Así que esa es nuestra primera ecuación de malla. La segunda ecuación de malla iba desde aquí hasta acá y esto debería ser igual a Z3 menos Z1 más las pérdidas de 1 a O más las pérdidas de O a 3. Y esto representaría el numerador de
la ecuación de Hardy-Cross. ¿Y porque tenemos dos numeradores? Tenemos dos ecuaciones de balance de energía. Eso implica que tenemos que asumir dos caudales. Por ejemplo, podemos asumir el caudal 1 y el caudal 3, de tal manera que el caudal 2 es igual a el caudal 1 menos el caudal 3 para la convención de direcciones de flujo que hemos asumido. Debemos recordar que las pérdidas por fricción, las pérdidas en general, deben ser establecidas de esta manera para que, si nos equivocamos en la dirección del flujo, el cambio en el signo corrija también el signo de las pérdidas en nuestra ecuación de balance de energía. Para corregir los caudales asumidos tenemos que aplicar esta ecuación que es función de las pérdidas y que es la ecuación de balance de energía igualada a 0. Vamos a ver ahora, hablábamos en este caso de la posibilidad de incluir bombas de tal manera de que, por ejemplo, el depósito AZ3 pudiera alimentar los depósitos AZ2 y AZ1, proporcionando energía adicional. Ahora vamos a ver cómo seleccionar la bomba. Y vamos a utilizar como ejemplo el recorrido que muestra esta figura, donde tenemos un depósito a una elevación menor que otro depósito y queremos que el flujo vaya del depósito de menor elevación al depósito de mayor elevación, y para eso obviamente debemos agregar una bomba. Y aplicando balance de energía en esta desde 1 hasta 2, la energía mecánica de 1 más la carga hidrostática de la bomba es igual a la energía mecánica en unidades de elevación en 2, más las pérdidas que hay desde A hasta O, donde O representa el punto de ubicación de la bomba, más de O, acá debería ser de 1 a O y acá de O a 2. Esta sumatoria representa todas las pérdidas que hay entre 1 y 2. El balance de energía lo estamos haciendo de aquí hasta acá, así que no es necesario dividir esto entre dos tramos. Obviamente, si esta tubería tiene un diámetro y esta tubería tiene otro diámetro, vale la pena seccionarlos con un tramo previo a la bomba y otro diámetro posterior a la bomba. ¿Cuánta energía debe proporcionar la bomba? La bomba debe proporcionar suficiente energía para vencer esta diferencia de energía. En este caso, la velocidad en 2 es 0, la velocidad en 1 es 0, la presión en 1 es atmosférica y la presión en 2 es atmosférica. Así que para el caso de esta figura, estos términos se cancelan. Y la bomba, una de las dificultades que debe vencer es la diferencia de elevaciones entre 2 y 1. Esta es la diferencia de elevaciones y esto es parte de la energía que debe suministrar la bomba. El resto, cuánta más energía debe suministrar la bomba, eso está asociado con las pérdidas que hay de 1 a 2. Entonces vamos a ver Z2 menos Z1. Esto está establecido. Es un valor fijo. Sin embargo, las pérdidas que hay entre 1 y 2, vamos a suponer que hay un solo diámetro de tubería
estas pérdidas dependen del caudal que haya que transportar entre 1 y 2. Y entre más grande sea el caudal que debemos transportar entre 1 y 2, más grande es la H de la bomba. Y su relación es prácticamente cuadrática. ¿Esto qué significa? Si graficáramos H de la bomba con respecto al caudal, cuando el caudal es 0, lo único que tendría que vencer la bomba es Z2 menos Z1. Pero a medida que vamos aumentando el caudal, la H de la bomba requerida para transportar ese caudal entre los dos depósitos se hace más grande. Y esta curva es lo que se conoce como la curva de diseño. Nosotros hemos seleccionado este diámetro y sabemos cuál es la trayectoria que recorre la tubería para ir del depósito 1 al depósito 2. También hemos decidido la cantidad de accesorios que se necesitan para la trayectoria que sigue el recorrido de las tuberías. Entonces, nuevamente, la H de la bomba es función del caudal. Así que y es en general función del caudal al cuadrado. Y esto es la H de la bomba de diseño que hemos obtenido de la ecuación de balance de energía. La potencia requerida en la bomba depende del flujo de masa, como hemos visto, depende, entre más grande sea el flujo que hay que transportar, más grande es la bomba requerida. La diferencia de presiones, en este caso la diferencia de presiones es 0, pues los dos depósitos están expuestos a la atmósfera. Sin embargo, si acá quisiéramos obtener una presión, entonces la bomba debe vencer esta diferencia de presiones. Diferencia de elevación, pérdidas por fricción y diferencia de energía cinética. Si queremos proporcionar energía cinética, entonces también debe vencer esta diferencia de energías cinéticas. La H de la bomba aumenta con el caudal, es lo que hemos mencionado. Así que la curva, la línea cortada representa la curva de diseño. Pero la H de la bomba comercial disminuye al aumentar el caudal. Es decir, si usted compra una bomba de una potencia específica, al aumentar el caudal, la carga hidrostática tiende a disminuir. Y vamos a ver acá, esta ecuación representa la potencia útil de la bomba. Y vamos a ver, ρ por V representa, potencia de la bomba útil es igual al flujo de masa por la gravedad por la carga hidrostática de la bomba. La potencia requerida o la potencia de eje requerida va a ser igual a la potencia útil dividido entre la eficiencia de la bomba. Eso nos daría la potencia que requerimos. Y eso, repito, es si esta H de la bomba se refiere a esta H de la bomba obtenida del balance de energía, se refiere a la potencia de diseño. Pero acá nos preguntan por qué la carga hidrostática de la bomba disminuye cuando seleccionamos una bomba específica o cuando compramos una bomba de una capacidad específica. Y yo voy a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro. Así que al seleccionar una bomba, su carga hidrostática disminuye al aumentar el caudal. Así que mientras en la curva de diseño el caudal hace que la bomba requerida sea más grande, una vez seleccionamos la bomba, al aumentar el caudal, su capacidad en carga hidrostática disminuye. Así que debemos decir que acá el eje
Y representa la carga hidrostática de la bomba, o la H de la bomba. Así que si yo tengo esta curva de diseño y compro esta bomba, ¿en dónde va a operar ese sistema? Va a operar en este punto donde se intersectan la curva de diseño y la curva de fabricante. Así que ese es el punto donde va a operar mi sistema con la bomba que se ha seleccionado. Obviamente no es la única bomba que existe en el mercado y podríamos haber seleccionado otra bomba cuya curva de fabricante sigue esta trayectoria, otra cuya curva es esta. Así que cada una de estas bombas va a operar en nuestro sistema a un caudal diferente. ¿Y cuál bomba debemos seleccionar? Debemos seleccionar la bomba que se ajuste al caudal o opere a un caudal similar al que requiere nuestra aplicación. Así que como se selecciona la bomba adecuada, tenemos que conocer las características de diseño. Debemos definir la H de la bomba de diseño y debemos conocer cuáles son las curvas de fabricantes. Esto se puede obtener en catálogos de bombas e igualando la H de la bomba con la H de fabricante obtenemos el punto de operación. Y yo voy a concluir esta clase en este punto y vamos a dejar los dos ejemplos para la tercera semana en la que vamos a cubrir este módulo, y la semana en la que cubramos estos ejemplos también discutiremos los problemas de práctica. Así que con eso concluimos esta clase y esperaré la respuesta a esta pregunta a través del foro de discusión, y cualquier otra consulta o comentario que quiera realizar debe hacerlo a través de ese canal de comunicación. Así que hasta la próxima, jóvenes.